etcétera, se pudieran aplicar a un fenómeno político-social. Entonces ahí le pueden ustedes abordar desde esas perspectivas. Por otro lado, hay dos jornadas, 2, 4, seríamos 5, qué poquito. Pero bueno, por respeto a ustedes vamos a iniciar. Recordarán que tenían, viene Ana Lucía Rodríguez. Buenas tardes, Ana Lucía, tal vez después los compañeros le pueden explicar, bueno, ya creo que vayan pensando en temas como el de su tesis u otros en los cuales puedan aplicar los paradigmas que hemos estado viendo, por lo menos 10 de los modelos, de las corrientes, de los enfoques que puedan, epistemológicos, que ustedes puedan, que les hayan parecido, para abordar un tema en general que desde esas diferentes perspectivas, ¿verdad? Decíamos, la tarea, perdón, ¿decía? No, que ya para ponerme al día, gracias, doctor. Va. Teníamos que, todavía tienen la oportunidad, porque ustedes, como no se dio el lunes, en parte todavía les podríamos dejar que envíen, al menos este fin de semana, la tarea que se debió haber llevado, porque al menos no la habíamos en alguna, se puede excusar que no habíamos hablado un poco del tema. Pero básicamente vamos a entrarle directamente ahorita. Entonces, de los que todos ustedes ya enviaron la tarea, ¿pues sí la hicieron o no? ¿Quiénes no? Andrea sí. ¿Quién más? Ana Lucía también. ¿Quién más? Otros, no. Pero me imagino que, como tengo buena imaginación, que sí las leyeron y sí las estudiaron. Entonces, apoyándonos tanto en Andrea y Ana Lucía, vamos a usar también algunos de sus ejemplos para ver lo que tendrían que haber entregado, ¿verdad? Entonces, que todavía, como decimos, hasta el domingo a la noche pudieran entregarlo sin descuento, ¿verdad? Ahora, ya empezando, ¿qué vamos a entender? Bueno, ahí viene Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Talik, buenas. ¿Mandaste la tarea? Todavía no, yo la suelo mandar despacito ahí de la clase, pero con gusto se la envío ahorita para que vean que sí. Termina de hacerlo, todavía tenés para el domingo. No, yo ya la tengo. Bueno. Pero con gusto se la envío. Bueno, nos van a servir entonces sus ejemplos y de los demás compañeros que ya la habían hecho o que tengan las ideas para irlas. Yo les voy haciendo algunas preguntas y vamos a ver cómo las respondemos. Claro que sí. Tenemos entonces, vamos a ver dónde tengo acá. Bueno, tenemos entonces ¿se alcanza a ver? Sí. Bueno. Dentro de las preguntas, antes de las preguntas vamos a hacer un tema, los temas generales. ¿Qué entendieron ustedes por paradigma? ¿Alguien quiere? Paradigmas son como una imitación de una teoría, una como referencia quizás. Googleando.
ampliado. Aquí está. Dice, paradigma es un modelo, patrón o marco de referencia que puede ser una teoría, un conjunto de creencias o una forma de ver la realidad que es aceptada por una comunidad y se utiliza para abordar problemas y avanzar en el conocimiento o la práctica. Sí, muy bien. Aquí, aparte de los que en el texto, como alguien puede brevemente leer y contarnos qué entendió por paradigmas y programas de investigación. ¿Qué entiende Kuhn por paradigma antes de las revoluciones científicas? Antes del 62 tenían en alguna medida los elementos políticos y económicos del enfoque que se daba para el conocimiento dentro de la Guerra Fría, básicamente los dos modelos que llevaban, en este caso, el de ligado a los países de la Unión Soviética, del bloque soviético, diríamos en este caso de la llamada cortina de hierro, donde estaban los que junto con la URSS formaban una alianza y tenían formas de enfoques metodológicos para abordar el conocimiento diferentes a los modelos occidentales que, como ustedes recordarán, estarían más ligados a enfoques positivistas, aunque también ya habían algunos elementos, siempre han existido elementos, si se quiere, un manejo dialéctico de unas formas diferentes a lo que se hacían en la Unión Soviética. Los de la Escuela de Frankfurt fueron que ayudaron un poco a socializar las ideas ligadas a Marx, Engels y otros pensadores con respecto al tema del conocimiento. Entonces, la corriente francesa le entró un poco y, como habíamos hablado, la corriente inglesa que se enfocó un poco más en el empirismo y, por supuesto, los gringos en el pragmatismo, ambos como parientes del positivismo. Entonces, tenían un enfoque más ligado a lo cuantificable y el de entender las cosas de una manera, si se quiere, más funcionalista, versus los de la Unión Soviética y otros que trataban, en este caso, de aplicar una metodología dialéctica a las ciencias, tanto a las ciencias biológicas como a las ciencias, en este caso, las ciencias sociales. Entonces, vamos a ver que ambos tecnológicamente podían construir, en este caso, cohetes y por mencionarlo, o sea, grandes avances científicos que, como ustedes saben, la Unión Soviética es quien inicia la carrera espacial y que prácticamente nunca se terminó, pero el gran boom es con la llegada de Estados Unidos a la Luna, aunque algunos duden que sea, es parte de esa misma carrera que ha proseguido en alguna medida y que, como sabemos, ya China ya llevó también incluso al lado oscuro de China, ¿no? Perdón, de la Luna, ¿no? Entonces, con lo cual ya tiene un enfoque que no solo es, diríamos, a los enfoques occidentales que también en alguna medida también los soviéticos tenían. O sea, recordemos que la modernidad, el enfoque racionalista moderno que también la Unión Soviética fue abarcando desde esa misma dialéctica y, por supuesto, después de la caída del muro de Berlín y demás estos cambios que se fueron dando, las crisis en los 90, aún así los modelos de entender el mundo. Pero Kuhn hablaba desde el 62, entender que hay modelos, en este caso, que nos van a servir tanto como decían las teorías que decía Popper, pero Kuhn hace eso, o sea, cómo las revoluciones científicas se van dando y cómo en alguna medida ciertos cambios hacen una ruptura de estos enfoques y que cambia completamente. ¿Cuáles son las revoluciones científicas que plantea Kuhn? ¿Qué recuerda? ¿Cómo es que se da? Pues, o sea, ¿cómo se construye esas grandes revoluciones científicas? ¿Leyeron? Según Kuhn, eran cuando habían
errores o anomalías. Ahí fue la raíz de la construcción, de la revolución científica para él, o según él. Sí, es que esa es una de las formas, pero cuando él pone el ejemplo de una revolución científica, ¿cuál es la que plantea como básica? Y aparte de esas, como decíamos, que van dando anomalías, pero es que hay unas nuevas interpretaciones, o sea, que cambian completamente. ¿Qué ejemplos podrían ustedes plantear esto? O sea, piensen ustedes que si a ustedes les hubiera tocado hacer un análisis del cambio de paradigmas en lo político, por ejemplo, no solo en las ciencias sociales, también tendríamos que estar pensando, pues, o sea, ustedes véanse como en este caso, como científicos políticos, científicos sociales, que están analizando una realidad y entonces tenemos que ver esos mismos grandes paradigmas o modelos o esas revoluciones científicas que han cambiado la historia. Ya habíamos visto uno que era al menos en la primera presentación que hicimos, en la primera unidad que abarcamos en las presentaciones que habíamos hablado. ¿Cuál creen ustedes que de todo lo que hemos visto ha sido uno de los cambios más trascendentales? Esto es ya, o sea, saliéndonos un poquito del texto, ¿verdad? Sí. Ahí Gerardo, quiero opinar. Gerardo, no tiramos la chibolita. ¿Gerardo? Tiene levantada la mano. Sí, pero se quedó ahí. Aunque yo creo que escribió, vamos a ver qué dice. No, es Jonathan lo que había dicho. Entonces, dale voz, Juan Carlos, si tenés alguna idea. O sea, recuerden ustedes que ustedes se tienen que ver como un ejercicio, en especial los que no han hecho las tareas, si quieren impresionar al profesor, demuestren en esa parte que también que han estudiado y que están reflexionando sobre la clase y le están poniendo más atención. Que participen. Sí. Creo que desde el punto de vista en cuanto a la curiosidad de querer saber, En sociología, cuando utilizan más el término ruptura epistemológica, pero también nosotros la podemos utilizar, ¿verdad? Vamos a ver. El que utiliza Kuhn, ¿cuál es? Más, o sea, como entender como qué fue algo que hizo un ejemplo de una revolución científica. Gerardo, ¿ahora sí? ¿Volviste a levantar la mano, Gerardo, o no? ¿O la dejaste? Bueno, chicas también, o sea, no solo que los chicos sean los que opinen. ¿Se acuerdan que cuando vimos como unos 2 o 3, o sea, el mismo hecho a veces aunque nosotros vimos una crítica a la historia dominante o la historia oficial, que todavía no se volvió directamente en algunos casos un cambio de ese enfoque, de ese paradigma, pero que en términos generales a veces esos pequeños pueden aglutinarse y hacer un gran cambio, o en un último caso hay buenas ideas y demás, pero que no fructifican y tampoco llegan a ser una revolución científica. Pero las revoluciones científicas son un parteaguas, por decir. O sea, en ciencias políticas también utilizamos nosotros que hay inflexiones, o sea, cuando vemos estadísticamente o entendiendo un fenómeno social, una inflexión sería casi como una coyuntura que hace un quiebre. Si ustedes ven una línea estadística, ese punto que puede hacer que la tendencia va para arriba o va para abajo, esas inflexiones, esos momentos, esas articulaciones que pueden ser quiebres en lo social, en lo político, las mayores se han dado por diversos factores, ¿no?
pero para ustedes, en este caso, no hay buena o mala, sino para ustedes que creen que es una de las revoluciones científicas que rompe los moldes, ¿no? Entonces, en alguna medida, como dijimos, hemos hablado de ellas. No quiero intervenir todavía porque estoy esperando que planteen ustedes, ¿no? Después vamos a hablar en la línea de lo que planteaba tanto Lakatos, cómo se va construyendo ese mismo conocimiento, que es una crítica a Kuhn, por supuesto, y por supuesto también, bueno, Feyerabend también, que le hace de una crítica, también fue seguidor de Popper, pero también le va a hacer su crítica, y bueno, Feyerabend es un poquito más famoso por su postura ecléctica, vamos, se podría decir salirse contra el método tradicional del enfoque, ¿no? Esto es importante para que ustedes vean cómo, también pensando en sus tesis, pensando en sus investigaciones que están haciendo, o sea, hay grandes modelos interpretativos, ¿no? Bueno, hemos dado, o sea, ahí estaríamos diciendo uno de los métodos más amplios que hemos estado utilizando, y ustedes ya llevaron en metodología, ¿verdad? Pero piensen en eso, en metodología si se quiere, pero